Sábado 25 de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron esas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el breve pasaje del Evangelio de hoy nos deja una gran enseñanza. A simple vista pareciera que solo se trata del segundo anuncio de la pasión y muerte de Jesús. Pero hay que poner atención a todo lo que hay detrás de este anuncio. ¿Qué estaba ocurriendo con el mensaje y las acciones de Jesús? ¿Cuál era la actitud y la expectativa de los discípulos? ¿Cuál es la actitud y el mensaje de Jesús? Para los cristianos y cristianas de hoy, las palabras éxito, triunfo, victoria nos endulzan el oído y nos seducen. Se nos enseña que socialmente es algo que debemos aspirar y alcanzar. Y esta lógica se nos mete en nuestra vida de fe. ¿Cuántos grupos hay en la iglesia que utilizan la palabra victoria en sus nombres? ¿Cuántos creyentes desearían una iglesia victoriosa y triunfadora? ¿Cuántas personas siguen una imagen de Jesús victorioso según los criterios del mundo? Las palabras, los gestos y sobre todo las acciones de Jesús habían levantado una ola de admiración creciente hacia él en medio del pueblo sencillo. Los discípulos participaban de cerca del entusiasmo que despertaba, y era inevitable que se hicieran ilusiones respecto al futuro de Jesús y como consecuencia de ello a su propio futuro. Descubrir que Jesús era el Mesías les hacía entrar en la dimensión del triunfo y la gloria, según la mentalidad de la época. Sin embargo, los textos evangélicos van insertando cuñas muy frecuentes en las que queda de manifiesto que la persona de Jesús resultaba preocupante y peligrosa para los que ostentaban la autoridad y el poder. Tanto que desde los primeros compases de su actividad se hace presente la decisión de deshacerse de él. Jesús es muy consciente de ello, y también de que la amenaza externa no va a cambiar su fidelidad al proyecto del Padre, su decisión inquebrantable de mostrarnos el significado del reino de Dios. Y con el paso del tiempo, su firmeza conduce al enfrentamiento que termina con la entrega de la vida. Por eso, y precisamente en medio de esa admiración que despertaba, Jesús insiste con sus discípulos tratando de que entiendan lo que ha de acontecer, que no es precisamente el éxito que esperan, sino el fracaso más insospechado. Pero sus discípulos, aquellos de entonces y los de ahora, no estaban en condiciones de poder asimilar que el sufrimiento y la muerte injustos pudieran formar parte de la trayectoria de Jesús. Jesús llama la atención de sus discípulos. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En otras traducciones de ese pasaje dice: métanse bien esto en la cabeza. Jesús sabía que los discípulos tenían la cabeza dura, o que simplemente a veces hay cosas que no nos gusta oír y que, por tanto, no oímos. Por eso sabía Jesús que les iba a costar comprender su peculiar manera de ser Mesías, estando cerca de los pobres y sencillos,
siendo testigo del amor de Dios para los marginados y excluidos, y encontrándose con los poderosos sin armas, renunciando a toda violencia, asumiendo que al final las fuerzas del mal podrían ganar la batalla, pero no la guerra. Por eso les habla con contundencia y les anuncia que será asesinado. Como es natural, los discípulos no entendían. Tampoco querían entender algo que estaba tan lejos de sus expectativas. Sentían que lo que decía Jesús era verdad, pero les daba miedo asumir esa verdad. A ellos, como tantas veces a nosotros, les costaba entender que la resurrección pasa por la muerte y que no puede ser de otra manera. También a los cristianos y cristianas de hoy nos cuesta entender este lenguaje. No entendemos que el que quiera ganar su vida la perderá, que el que quiera ser el primero debe ser el último de todos y el servidor de todos. No entendemos el programa de vida de Jesús, que no es otro que las bienaventuranzas. En ellas, nuestro mundo, nuestro concepto de vida feliz se pone al revés, pues son dichosos los pobres de espíritu, los que lloran, los pacíficos, los que saben perdonar, los limpios de corazón, los perseguidos y los que tienen hambre y sed de justicia. Que Dios les bendiga y les proteja.